debate. Bueno, el cretino de Rubén Moreira Valdés, hablándose al espejo, les gritaba fascistas, el fascista de Rubén Moreira Valdés. Ayer la Internacional Socialista expulsó al PRI. Hoy sale a decir Alejandro Moreno que en noviembre había firmado la salida del PRI de la Internacional Socialista. Y nadie. Azucena Oresti, Ciro Gómez Leiva, Radio Fórmula en sus espacios, sí, claro. El decrépito de López Dóriga lo dirá en la tarde, sí, cómo no. Noroña, Epimero Ibarra y Arturo Ávila tunden a la oposición. Esta es una ley, la ley de aguas. El agua es propiedad de la nación, del pueblo de México. Están discutiendo que no la pueden heredar, pues sí es propiedad de la nación, pero más es falso que no puedan heredarse las concesiones. Bueno, el cretino de Rubén Moreira Valdés, hablándose al espejo, les gritaba fascistas, el fascista de Rubén Moreira Valdés, gritándoles fascistas. Aprovecho, ayer la Internacional Socialista, que fue una organización de izquierda mundial muy importante, con partidos socialdemócratas y de izquierda, y luego se fue desdibujando, a tal grado que hace poco todavía Alejandro Moreno Cárdenas, sí, oyeron bien, Alejandro Moreno Cárdenas llegó a ser uno de los vicepresidentes de la Internacional Socialista, y ayer la Internacional Socialista expulsó al PRI. Hoy sale a decir Alejandro Moreno que en noviembre había firmado la salida del PRI de la Internacional Socialista. Y nadie. Azucena Oresti, Ciro Gómez Leiva, Radio Fórmula en sus espacios, sí, claro. El decrépito de López Dóriga lo dirá en la tarde, sí, cómo no. Las televisoras, Televisa y Azteca están hablando de la expulsión del PRI de la Internacional Socialista por faltar al código de ética y de manera sobresaliente por agredirme a un servidor, agredir a un servidor en su condición de presidente de la Cámara de Senadores. Es gravísimo, claro que es gravísimo que aquí no les haya parecido. Es otra cosa, y que hayan aplaudido los medios esa cobarde agresión en pandilla de 6 legisladores del PRI, dentro de ellos el fascista Moreira, que sube a tribuna a decirles fascista, y el cretino de Mancilla, que sigue presidiendo la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados gracias al respaldo de Ricardo Monreal, solo por citar un par de ejemplos. O aquí preside la de Comisión de Bioseguridad desde sus viajes en el extranjero, Alejandro Moreno Cárdenas, en el Senado de la República. ¿Qué les digo? Pero ya les llegará, así como ya les llegó en la Internacional Socialista la expulsión, ya les llegará aquí a Alejandro Moreno Cárdenas y acabará en la cárcel. Ya me dio calor. Voy a platicarles sobre la reaparición del compañero presidente López Obrador. Vi el video con mucha atención. Es genial. Compañero presidente López Obrador es genial. Solo adelanto que está no solamente con el mensaje que tanto se ha discutido, sino una cosa que a la derecha le ha dado mucha rabia. Él está planteando, fue una campaña negra contra los pueblos originarios, eso de que hacían sacrificios humanos y eran caníbales, para justificar su esclavitud y sometimiento. Es una tesis muy importante, que en su libro 600 cuartillas habrá que leerlo, el compañero presidente defiende. Ahí nos vemos. Vemos muy preocupados y diciendo una narrativa de comunicación de mentiras a los del PRI y a los del PAN. ¿Por qué? Pues porque les estamos quitando ni más ni menos, y aquí lo tengo, a todas las grandes figuras del panismo, pues el agua, eran el cártel del agua. Ellos eran acaparadores de agua por naturaleza. Los gobernantes del Bajío, incluyendo Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Duarte incluso, tenían una acumulación de millones de metros cúbicos de agua. Llegaron al ridículo de construir presas para acaparar, por supuesto, el agua. Entonces, hoy esta ley de aguas, que además es una decisión valiente de la presidenta Claudia Sheinbaum, le regresa a las y a los mexicanos el derecho al agua, que además es un derecho humano. Cerimedo ya está trabajando en México. Ya lo descubrimos a través de distintas redes sociales. Javier Negré ya está trabajando en México. Están teniendo financiamiento de sectores privados, de Claudio X González, de Salinas Pliego y de otros personajes, ¿no? De la derecha internacional, de los partidos políticos de oposición, ¿no? ¿Y dónde se dejaron ver? ¿Dónde lo pudimos ver afortunadamente? Es un primer ejercicio que trataron de llevar ellos a cabo, fue la mal llamada Marcha de la Generación Z, ¿no? En donde trataron primero de activar a través de una cuenta que, por cierto, fue muy activa en las elecciones de Venezuela, apoyando a la candidata de derecha de Venezuela, pues de pronto 8 meses después aparece en México con un nombre distinto, llamada Generación Z, ¿no? Y después vimos voceros, entre ellos Edson Alvarado, que decía que era apartidista, que era un joven, que representaba un movimiento orgánico y que nunca había
recibido un centavo de un partido político. Bueno, pues para su mala suerte, la Plataforma Nacional de Transparencia nos permitió ver que tenía un contrato vigente con el Partido Acción Nacional por 2.120.000 pesos. Es decir, recibía 175.000 pesos mensuales, por cierto, todavía vigente, ¿no? La queja está presentada y no tendríamos también que dejar de mencionar que es evidente que, como tú bien lo dijiste, tenemos que estar muy atentos, más que nunca, porque la derecha acecha, ya los conocemos, no les gusta nuestro modelo, que además está dando resultados en el mundo y que es un ejemplo en el mundo de cómo puede funcionar un movimiento que es de izquierda, que es progresista y que además puede convivir con las empresas en un modelo de prosperidad compartida, así lo ha definido la doctora Claudia Sheinbaum, y que reduce la desigualdad, que genera riqueza, que por supuesto saca de la pobreza a millones de personas y que logra generar situaciones de bienestar social a través de transferencias directas. Eso no le gusta a la derecha. ¿Por qué? Porque la derecha tiene un sello muy específico, ¿no? Que mientras menos beneficiados existan, mientras extraigan más el valor, mientras el control del mundo quede en unos cuantos, ellos pueden seguir teniendo estos privilegios de los cuales no se quieren deshacer. Y finalizo con esto. Coincido. La izquierda latinoamericana ha tenido líderes admirables, ¿no? Pero también ha habido errores en concentración de poder, por supuesto, que debilitaron contrapesos y que hicieron, por supuesto, un trabajo que generó sin duda un malestar social, ¿no? Por eso me parece que México sí debe de cuidar mucho al movimiento, sí debe de cuidar mucho que la corrupción no sea una fractura moral irreversible, sí debe de cuidar mucho quiénes son los liderazgos que encabezan este movimiento, y me parece que esta es parte de lo que vamos a estar escuchando seguramente el próximo 6 de diciembre en el evento al que nos ha convocado a la celebración de los 7 años de la transformación la presidenta Claudia Sheinbaum. Y por más que la derecha trate de decir que somos iguales, hay que dejarlo muy claro, no somos iguales, definitivamente no somos. Hay que ser incansable en la consecución de los anhelos de justicia, de libertad y de democracia del pueblo de México, justo como ella hace. Se refleja en la aprobación que tiene. Se refleja en la aprobación y se refleja en los hechos. Que 32 millones de personas sean beneficiarias directas, sin intermediarios, de los programas sociales, es un acto de justicia. El país caminaba al estallido social. La situación era insostenible. La oposición no puede. Ni la oligarquía, ni toda esta intentona golpista funciona. Porque no se trata de la obra de unos cuantos, de esa vanguardia. Esta es obra de millones. Es el anhelo de millones de personas. No es una visión ideológica de unos cuantos comunistas. Dicen que los programas sociales son clientelares. A trabajar huevones, les dice Vicente Fox. Xóchitl se saca sangre y luego Jorge Romero dice que no están de acuerdo con los programas sociales y Salinas Pliego dice barbaridad y media sobre las becas, sobre los apoyos, sobre el salario mínimo. Y son medidas de justicia. Sobre eso funciona la Cuarta Transformación y eso permite la aprobación de la presidenta. Eso explica la aprobación de la presidenta y eso explica que este proceso resista la ofensiva de la derecha mundial coludida con la derecha mexicana y que se le respete a México en todo el mundo y sea hoy México es ejemplo y esperanza para el mundo. Es la primera línea de defensa de la democracia frente al fascismo y por eso hay que estar el sábado a las 11 de la mañana con la presidenta en el Zócalo. Muchas gracias, Epigmenio, por ilustrarnos este día. Coincido al 100% con todo lo que dice Noroña. Moreira diciéndole a Morena fascistas cuando ese señor, ese cretino, pateó en el suelo al asistente de Noroña y le dijo: no te pares, perro. Es increíble y ningún medio de comunicación lo revienta a Moreira por esa estupidez que dijo, fascista a Morena. Ahora, Alito, nadie habló de eso, de que la Internacional Socialista expulsó al PRI por radicalizarse, por no seguir los principios de la Internacional Socialista, agredir a Noroña. La violencia no es el camino y todos los medios de comunicación le aplaudieron, no, hasta se burlaron. Pero si hubiera sido al revés, incendian el país estos miserables, hipócritas. A ese joven al que pateó Moreira, si hubiera sido uno de Morena, al revés, hasta TV Azteca le hace una novela, son unos hipócritas. Sí, cierto, Azucena, López Dóriga, ¿dónde están? ¿Dónde están?
sacando la nota para que todo México sepa que lo expulsaron. Sufrió otra de verdad que el PRI, y eso no lo dicen. Arturo Ávila tiene razón. No despegarnos de la queja que levantó contra Acción Nacional por tranzas, por tramposos, por no deslindarse de Edson Andrade, que tuvo que salir por un tercero, o sea, Morena, y decirle, Edson Andrade es empleado de Acción Nacional y está llamando una convocatoria apartidista el 15 de noviembre, farsantes. Entonces, es un movimiento de la derecha internacional que está viniendo aquí a cambiar la perspectiva de los jóvenes y decirles que Morena la perdición, pero ¿cómo? Si hasta el mismo Loret de Mola, ese mercenario, reconoció ayer que va a seguir gobernando Morena por el aumento al salario mínimo, la de las 40 horas, la aprobación de la presidenta, la baja, la inseguridad. Tiene razón Epigmenio Ibarra, somos un ejemplo para el mundo y la última línea de defensa. Tenemos a la mejor presidenta del mundo, Claudia Sheinbaum Pardo. Dime qué piensas tú. Hasta luego.